Él es director de Factor Francisco y presidente del Centro Nueva Tierra, bueno, un centro muy amigo, muy cercano al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Querido Néstor, ¿cómo te va? Buen martes. ¿Cómo va? Un gusto estar conversando. Buen día. Bueno, primero contanos de tu accionar militante desde el Centro Nueva Tierra, como para que te conozca la audiencia, y también de qué es Factor Francisco, para que también lo busquen en las redes. Perfecto. Nueva Tierra, Nueva Tierra es un espacio de ya muchos años. Podríamos decir que empezó casi un poquito después del regreso de la democracia, que siempre nos hemos propuesto, bueno, yo me incorporé después, acompañar a un espacio muy grande que tiene una pata en el mundo religioso, en lo eclesial, sobre todo en lo eclesial más comprometido con los barrios, con la presencia comunitaria, también con las experiencias de militancia y de política. Otra pata también con lo que en distintos momentos que tuvimos que apechugar en Argentina fue, bueno, tanto la democracia, la pobreza, la crisis, etcétera, y también alimentar un poquito la reflexión y la formación. Y en ese marco, bueno, pasado el tiempo y con las idas y vueltas de ese sector y de todo nuestro país y de todos nuestros trayectos, en un momento como nuestro mandato, digamos, nuestra cuestión es proponer un tipo de vivencia del cristianismo y en particular del catolicismo que tenga que ver con la realidad, por supuesto, y con las mismas contradicciones que a todos, incluso peores, si me permitís decirlo así, se nos cruzó, se nos apareció la figura de Francisco y el hecho de que Bergoglio de un día para el otro, de un cónclave para el día siguiente, se transformó en un argentino que se llamaba Francisco, pero también era papa. Y entonces inventamos Factor Francisco un tiempo después, un poco para trabajar algo, bueno, viene muy al caso y por eso estamos hablando también, ¿no? Trabajar sobre nosotros mismos y con otros, a mí me pegó mucho en términos personales. Yo crecí, Lucas, con la gente que no lo quería, en el sentido que había, vamos a decir, que no lo quería o que había tenido problemas y problemas serios, digamos, con los distintos Bergoglios del trayecto argentino, el general provincial de los jesuitas, el arzobispo de Buenos Aires, de cosas muy cercas vinculadas al tema derechos humanos, la situación durante la dictadura, ¿no? Yo lo puedo decir y lo digo con algo que me atraviesa mucho. Fui bastante cercano y puse en orden una parte de los escritos de Orlando Llorio, ¿no? Que es uno de los jesuitas de los cuales se dice, y bueno, se dio la situación de que mientras el, 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 el que hasta hace unos días fue el Papa, digamos, se lo acusa o hay un episodio ahí de que lo habría entregado, ¿no? A la dictadura. Y bueno, yo hablé mucho con Orlando, no como amigo personal, personalísimo, pero sí, por ejemplo, y para contarte, lo ayudé y lo hicimos juntos a poner en orden y después a publicar en un libro que después se llamó Tanteando Pactos de Amor, todas sus intervenciones y sus escritos en el mundo de la reflexión comunitaria, las comunidades eclesiales de base, los seminarios de formación teológica durante muchos años. Entonces te imaginás que mi vínculo con Bergoglio estaba y todavía está también mediado por esa experiencia, pero ahora también está mediado por mi experiencia. Y cuando Francisco apareció en ese balcón y lo vimos de acá, también en ese momento estábamos, ¿no? Con todas nuestras cuitas políticas, el eje de Bergoglio-Kirchner, bueno, todos lo recordamos, ¿no es cierto? Lo que se dio vuelta como una escena en ese momento, los que lo querían lo dejaron de querer y los que parecían que no lo querían, al final, bueno, yo viví todo eso también desde una perspectiva muy personal y descubriendo como en distintos planos que había algo que en todo ese lío, para decirlo así, o en ese caos, o ese quilombo, podríamos decirlo, perdón la palabra, pero bueno, para que se entienda bien, había algo igual que era como una línea conector que tenía que ver con algo que me parece que tiene que ver con algo del espíritu y del alma desgarrada de este país y de nuestras vidas. Entonces hicimos Factor Francisco, búsquenlo, o en la web www.factorfrancisco.org, o más fácilmente, sobre todo en Instagram, para procesar la recepción, trabajar la recepción de Francisco entre nosotros, especialmente entre la gente de fuera de la iglesia, por supuesto no excluyente, pero y muy especialmente entre
entre la gente con algún tipo de compromiso social, comunitario o militancia Claro, política. cuando yo vi Factor Francisco, lo primero que se me reflejó fue al Papa diciéndole, che, recen por mí y los que no creen, tírenme buena onda. Y Claro. también todo el debate que él dio sobre la comunicación, porque se metió en varios temas fuertes. Sí, Bueno, uno de los últimos, inteligencia artificial, ayer lo repasábamos con Gabriel Fernández. sí, Ahora, él discutió mucho el tema comunicación en un sí. tiempo que también ayer lo charlábamos con Gaby, cuando él asume como papa, se imprimían diarios. Hoy cada vez menos, ¿no? Estamos ya casi 100% en el terreno digital. Sí, bueno, yo te diría, no solo discutió, sino que intervino, ¿no? No solo en la reflexión sobre eso, sino en cómo comunicar, en cómo hablar, aparte con la misión especial que tiene una figura como un papa en el momento en el que fue elegido, el que le tocó transcurrir y mirá cómo llegamos a este momento donde hay que elegir un nuevo papa, ¿no? Y uno podría decir incluso, mira, para ponerlo con algo cercano, vos sabés que San Francisco de Asís, de quien Francisco toma su nombre, tenía una frase, yo no me acuerdo si se la escuché por primera vez incluso al mismo Francisco Papa, que decía así, Francisco de Asís le decía lo suyo, comuniquen el Evangelio, pongamos entre paréntesis, comuniquen lo que hay que comunicar, de todas las maneras posibles. Incluso si hace falta, hablen, ¿no? O sea, el esquema era ¿qué significa realmente poder transmitir un mensaje donde no sea solo comunicación, sino que realmente sea contacto, encuentro. Y si ustedes miran, si miramos, porque aparte hay que mirar más que escuchar, porque lo que se puede escuchar es poco, y en la última semana de Francisco, desde que salió de la internación, vos lo ves día por día, e incluso antes, un gesto por día. Un gesto por día. Y si lo recapitulás, visitar a los presos, agradecerle a los enfermeros, presentarse en el jubileo de los enfermos como uno más, entrar a la basílica tremenda de San Pedro en silla de ruedas, camiseta y poncho. Leer, dar una bendición, pero decir el maestro de ceremonias le va a leer el mensaje, y el mensaje decía lo que tenía que decir sobre la guerra, la pobreza y el desarrollo. Bueno, por eso te digo, no solo habló y discutió sobre la comunicación, sino que sobre todo intervino. Si vos mirás hoy a la mañana, el que haya mirado un poquito redes se habrá encontrado con el catafalco, bueno, no sé cómo se llama, con la imagen del cuerpo de Francisco. Hasta en eso, porque él escribió cómo tenían que ser los funerales de los papas a partir de ahora, cuando lo escribió, y por supuesto le implicaba, el primero iba a ser necesariamente el mismo, ¿no? Hasta eso ha decidido tener una gestualidad eh, que comunica, ¿no? Que no solo habla de la comunicación, la discute, sino que comunica y comunica de otra forma. Néstor, me gustaría que a través tuyo invitemos a la audiencia a leer las encíclicas. Ustedes han trabajado desde Factor Francisco en poder destacar frases, por ejemplo, del Laudato Si, del Fratelli Tutti. Me gustaría escucharte porque las has estudiado, las han Sí, sabido comunicar y bueno, es un momento también en el que hay que volver sobre esos discursos, sobre ese decir, ese andar, sobre todo porque, a mi parecer, desde el 2013 en adelante, el Papa politizó. Sobre todo, ujú, volvió a plantear un discurso anticolonialista, humanista y, ¿por qué no?, de liberación nacional y social. Ese es mi sí, parecer, que me gustaría escucharte a vos. sí, mira, en cuanto a leer, sí, yo diría acercarse sin miedo a los escritos de Francisco. Yo si tuviera que dar, por decirlo así, un consejo, me parece que la mejor manera de llegar a Francisco de entre todos sus escritos, todos son buenos, pero que si uno agarra Fratelli Tutti, la encíclica que escribió Hermanos Todos, la encíclica que escribió durante la pandemia, me parece que es lo mejor, porque aparte es muy de él, ¿no? El 100%. Por supuesto, las encíclicas se escriben con un dispositivo más amplio, ¿no? No es todo de puño y letra estricto, por lo menos así lo entiendo yo, pero sí, esta es muy de él en el escrito y en la curaduría, digamos, de todo lo que dice ahí. Y mira, también como alguna clave de lectura, ¿no?
todas las encíclicas tienen una parte que es como de reflexión bíblica, evangélica. En la Fratelli Tutti, la figura que usa, y la usa después a lo largo de todo el escrito, usa la figura del buen samaritano. Lo que dice ahí, que creo que es el capítulo 2 o 3, ahora no me acuerdo bien, es textual. La homilía que dio el cardenal Bergoglio en Argentina, escuchá qué fecha, 25 de mayo de 2003. 25 de mayo de 2003, el día de la asunción de Kirchner, ¿no? Y ahora esa que está ahí, que nosotros en su momento habremos dicho, el que le haya prestado atención, mirá, bueno, porque en ese momento tampoco estaba el pica pica que después se armó, ¿no? Pero ahora eso está en otro contexto, y estuvo en el contexto de la pandemia y sigue súper vigente para hoy, y te da la pauta un poco de un pensamiento muy de largo alcance. En esa encíclica hay unos parágrafos, las encíclicas tienen numerito, no los párrafos numerados, creo que es 77, 78 y 79, justo ahora se me confunde, pero el parágrafo, son tres que habla, que el título es Recomenzar, ¿no? Y entonces empieza diciendo, recomenzar es posible, todos los días se nos presenta una oportunidad, no esperemos que los dirigentes y los gobernantes hagan por nosotros los que teníamos que hacer. Es posible comenzar de a uno y de abajo hasta el último rincón de la patria y el mundo. Y dice en otra parte, solo falta el deseo puro y gratuito de ser pueblo. Te la resumo así. También en una parte dice, no nos enganchemos en la crítica, hagamos lo que tenemos que hacer, que eso es re de él. Hagamos lo que tenemos que hacer y avancemos. Eso en la Fratelli Tutti. Y en la Laudato Si, a fin de mayo, mirá, nosotros tanto la Laudato Si como la Fratelli Tutti, como la Carta Pastoral Evangelii Gaudium, que es la primera, que es como su programa más para el gobierno de la Iglesia o para su pastoral, las tres las hemos editado en formato periódico y de distribución gratuita. Y ahora nos faltaba la Laudato Si, y como a fin de mayo se cumplen 10 años, con SADOP, con el Sindicato de Docentes Privados, finalmente pudimos hacer, no llegamos a entregársela a Francisco, sí llegamos a mandarle a decir que la estábamos haciendo. Vamos a sacar la Laudato Si, que es una de las encíclicas más leídas en la historia y sobre todo fuertemente recepcionada fuera de la iglesia, ¿no? Y ahora que se cumplen 10 años vamos a trabajar sobre eso, la vamos a presentar a fin de mayo, y la Laudato Si también es un texto muy, muy, muy lindo. No es, como dice nuestra amiga Milce Cuda, no es una encíclica ambiental, ¿no? Porque el concepto de la casa común no es un concepto meramente ni de medio ambiente y de ecología, sino de algo más profundo, como decías vos también, más político, pero más político en el sentido de más concreto. Porque para mí también hay otro desafío, ¿sabés? Tampoco meter tanto a Francisco como si fuera un pensador más del pensamiento nacional, ¿no? O sino ponerlo como en su justa medida, porque si no, corremos el riesgo también de que a los politizados, en cierto sentido, nos confirma, nos refuerza. Por un lado está bien, porque algo de eso hay. Pero lo más interesante, me parece, de leer el mensaje de Francisco a los que lo queremos, es, además de sentirnos confirmados, sentirnos invitados a profundizar y también cuestionados. En el sentido de abrir un poco el paradigma. Francisco, mira, para mí, para decirte algo un poco sobre el momento, la muerte, dónde llega, abrió muchas puertas porque como buen argentino, y en esto sí tiene una cosa muy en común, lo que más tiene en común con Perón, Francisco, es la tremenda capacidad de anticipación. La tremenda capacidad de anticipación. Por eso, ahora vale la pena leer ahora, no solo no es tarde, sino incluso todavía es temprano. Por el grado de anticipación que tiene su pensamiento, lo que dejó con sus gestos y también las movidas que hizo, tanto para la estructura de la iglesia como para mirar la geopolítica. Claro, hay como una continuidad ahí, ¿no? De Perón y el Papa Francisco en términos de un pensamiento nacional nacido en esta tierra que con el Papa se ha convertido en algo global. Sí, yo lo veo así, me gusta para provocar un poquito, me gusta decirlo así, la continuidad. Es una continuidad cualitativa. Bueno, Y discúlpame, con respecto al Laudato Si, ayer lo charlábamos con Gaby, es el mensaje de Perón, el mensaje ambiental a los pueblos, ¿no? Del 72. sí, Vos sí, lees hay ese mucha... texto de Perón y es una anticipación, que es una crítica
muy fuerte al capitalismo financiero que por esos años estaban haciendo. Sin duda, hay mucha resonancia y vale mucho. Me parece que este es un momento, además, ¿sabes qué? De no leer a los comentaristas, leer a los originales. Entonces, Fuente. tanto para Perón como para Francisco, vale la pena además leerlos En tándem. Sí. en paralelo, como complementarios y también en su tensión. Respecto a lo que decías de la continuidad, un poco para provocar y para entretenerse más y a lo mejor jugar un poco más con el pensamiento, me gusta decir que Francisco es un antecedente de Perón, ¿no? O sea, porque lo que refleja el pensamiento, más allá de la vil cronología del almanaque, lo que refleja el pensamiento de Francisco es algo que Perón ya veía en el fondo, porque es un sustrato tanto de concepción del mundo, concepción de la vida y concepción del hombre, y también no sé si es buena la palabra, una naturaleza, una sustancia, una característica, una espiritualidad, podríamos decir, un espíritu de nuestro pueblo y de su manera de vivir la historia, la vida y la trascendencia, que Francisco viene a reflejar y entonces a retroiluminar el pensamiento de Perón y puesto de vuelta para no ponernos ahora a ser los ortodoxos de Perón, ¿viste? Como ese cuadrito que circuló por las redes este tiempo, ¿viste? Entonces, realmente abrir incluso ese cuadro, que ya tiene un montón de cosas raras, etcétera, francisquistas de todo tipo, peronistas de Marta Holgado, bueno, ese cuadrito tan lindo que circuló en las redes. Si uno le pone la geometría o lo proyecta con el rayo francisquizador, para decirlo así, queda mucho más interesante y nos saca de los casilleros de los que por un lado nos reímos, pero también en los cuales nos acomodamos, ¿no? Un cuadrante, unas coordenadas que nos dejan tranquilos como los buenos, los verdaderos peronistas coherentes con Francisco, o los cristianos que tienen verdadero compromiso social. Sí, porque necesitamos afirmarnos, pero también un poquito animarnos a ir un poquito más allá y dejarnos cuestionar y responder. Yo siempre dije, mira, Lucas, cuando el Papa dijo hagan lío, a mí siempre me gustó decir, si hay que hacer lío, hay que hacer un lío que eventualmente le pueda molestar a él, ¿no? O sea, hacer lío no es hacer los jueguitos que él invita a hacer, o suponer que él invita a hacer jueguitos. Lo que invitó y sigue invitando, creo yo, a que se mueva la cosa y a que juguemos, como le gustaba decir a él también, ¿no? Que juguemos al borde, ¿no? Y al borde de nosotros mismos, no con la módica transgresión de transgreder lo que se estila, sino desbordarnos nosotros mismos para ver qué más podemos ser y en última instancia qué más hondura tenemos. Soñar con la patria, básicamente, ¿no? Y bueno, la idea de soñar, viste, cuando él ha insistido mucho en soñar, en la idea del sueño. Pero el sueño, yo te diría, no solo como utopía. Yo siempre digo, el pensamiento de Francisco no es utópico. No es utópico. Se refiere al sueño casi, no quiero decir psicoanalítico, pero en el sentido de que hay algo que tenemos en la cabeza que nos permite imaginar de manera distinta la realidad que tenemos, como una fuente o una capacidad más honda de imaginación, pero también de proyección y de subjetividad, porque el sueño es subjetivo, ¿no? Es bien subjetivo, personal o colectivo, pero subjetivo. Y esa es una fuente que no la reflejan ni los esquemas de militancia, ni la política, ni los medios de comunicación, ni las ciencias sociales, ni el mercado, etc. Es algo medio que se escapa, pero que todos tenemos. Y la remisión a soñar tiene que ver con esa apuesta de beber en una fuente más honda, ¿no? Y con eso no calmar la sed, sino ponerse a caminar para buscar más. Néstor, querido, gracias. Gracias a ustedes, un gusto compartir. Otro amigo de la casa, Néstor Borri, Centro Nueva Tierra, Factor Francisco,